sean al Dios y Padre eterno. Hechos 2, 41, del 41 al 47. ¿Lo tenemos? Póngase de pie para una reverencia, aunque la reverencia siempre tiene que ser en todo tiempo. Amén. Vamos a leer la lectura, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. Leamos todos juntos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahora leamos todos juntos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Puede sentarse, ya oramos, amén. Ya nos presentamos delante del Señor. Gloria a Dios. Póngase cómodo, pero no se va a poner muy cómodo porque se me va a dormir. Cualidades de la iglesia de Cristo. Amén. Cualidades de la iglesia del Señor. Las cualidades, hermano, no son nada más que aquellas cualidades, valga la redundancia, que distinguen al hombre y que permiten que se le califique o distinguirlo de una manera en la cual nosotros podemos darnos cuenta su identidad o quién es esa persona o la calidad de persona que es. Y en esta hermosa tarde yo quiero hablar acerca de eso, de las cualidades de la iglesia de Cristo. Al leer y estudiar este precioso libro como lo es el libro de los Hechos, nos damos cuenta rápidamente, amado hermano, del estilo de vida que los primeros cristianos adoptaron y tuvieron. Y lo vamos a traer al contexto actual y lo vamos a comparar qué tan cerca estamos de los fundamentos que nuestro Señor Jesucristo puso para la iglesia establecida por Él aquí en la tierra. Amén. La iglesia de Jesucristo, hermano, fue establecida por Él aquí en la tierra. No fue establecida por ninguna identidad política, no fue establecida por ninguna identidad religiosa, no fue establecida por nada de eso. La iglesia fue establecida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la Biblia, amado hermano, en los versículos que acabamos de leer, en el verso 41, que así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, como lo era la iglesia primitiva, dice la Biblia que ella crecía en fe y aumentaba en número día con día, porque el versículo último que leímos dice que el Señor era el que añadía a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Cada uno de los que estamos acá en este lugar hemos reconocido que Jesucristo es Rey y Señor en nuestra vida, amén. Y que nadie puede ir al cielo ni llegar al Padre si no es a través del nombre de Jesús. Eso usted y yo lo tenemos que tener bien claro, porque cuando alguien lo confronte a usted acerca de su fe, usted tiene que tener bien claro quién es Jesús para su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Al leer y estudiar el libro de los Hechos nos damos cuenta de la vida de los primeros cristianos, pero sobre todo de las cualidades que caracterizaban a la iglesia del primer siglo. Y es lo que vamos a estar viendo en lo que resta de estas 2 horas. No se me vaya a asustar, estoy bromeando. El libro de los Hechos en el capítulo 16, verso 5 dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Cabe recalcar, amado hermano, que
Esta iglesia también tuvo dificultades. Esta iglesia primitiva también tuvo, amado hermano, diferentes adversidades en las cuales atraían muchos problemas y causaban muchas divisiones. Se levantaban hombres, amado hermano, que se torcían. Se levantaban hombres, amado hermano. Y ya me van a regañar porque dice que digo mucho amado hermano, pero usted es mi amado hermano. Se levantaban hombres, hermano, que llenos de odio o llenos, amado hermano, de una doctrina torcida, a causa que se desviaron de la fe, desviaban también a otras personas. En medio de ellos habían apóstatas, falsos maestros, hermanos, personas que decían creer en el Señor, pero que sus frutos decían lo contrario. Sin embargo, no vamos a hablar ni quiero recalcar acerca de eso, sino que quiero que hablemos y estudiemos acerca de las cualidades que distinguían a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, amados hermanos, la iglesia primitiva tenía claro y entendían cuál era el plan y el propósito de que Jesucristo hubiese venido y muriese en una cruz. Ellos tenían claro cuál era el mandamiento a seguir, el cual nuestro Señor Jesucristo les da allá en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando les dijo: por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Si había una iglesia que tenía claro, si habían cristianos que tenían claro cuál era el propósito del llamado de Dios para su vida, esos eran los cristianos que leemos en el libro de los Hechos. Y si hay algo que tú y yo tenemos que tener claro hoy en día, es cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué Dios te rescató de la manera en la cual vivías antes, o de la manera en la cual yo vivía antes? ¿Me rescató para ser un número más en una congregación? ¿Me rescató acaso quizás para ocupar un asiento más en una iglesia? No, nos rescató, amado hermano, para que diésemos testimonio de la luz. Y esa luz es Cristo, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Ellos tenían bien claro el gran mandamiento que nuestro Señor Jesucristo les da. Vamos a desarrollar esta predicación, y la primera cualidad de la iglesia, amado hermano, de Cristo, y que la vemos reflejada en la iglesia primitiva, es que era una iglesia unida. Diga conmigo, era una iglesia unida. No, hombre, dígalo más fuerte, hermano. Era una iglesia unida, dígalo. Era una iglesia unida. Bendito sea el nombre de Dios. La primera cualidad que vemos en el versículo 44 es que era una iglesia unida. Y léalo conmigo, el verso 44 del capítulo 2 de Hechos. Todos los que habían creído estaban juntos, amén, y tenían en común todas las cosas. Qué bonito, ¿verdad? Y alguien dice por ahí: estamos juntos pero no estamos revueltos. Dice la Biblia que todos aquellos que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Si hay algo en lo que el mundo debería de identificarnos a cada uno de nosotros como hijos de Dios y como cuerpo de Cristo, es porque somos un cuerpo unido, amén. El apóstol Pablo, en el libro de Corintios, en la primera carta a los Corintios que le escribe, él simboliza el cuerpo humano como el cuerpo, para darle a entender a la iglesia, amado hermano, que así como el cuerpo humano es uno y no puede funcionar la mano izquierda sin tener la mano derecha, así también la iglesia de Cristo es una en el Señor. Cada uno de nosotros somos parte muy importante en el cuerpo de Cristo, pero somos más, amado hermano, somos más efectivos cuando estamos unidos, amén. Nuestro Señor Jesucristo en cierta ocasión le dice a los fariseos, porque dice la Biblia que los fariseos lo acusaban de que por medio de Belcebú expulsaba a los demonios, y nuestro Señor Jesucristo les dice: ¿acaso puede el Satanás echar fuera a Satanás? ¿Puede prevalecer un reino dividido entre ellos mismos? Nuestro Señor Jesucristo enfatizó la importancia de la unidad en cada uno de nosotros. Si hay algo en lo que el mundo nos va a conocer como congregación y como iglesia del Señor, es porque somos unidos.
Y si hay algo por lo que se caracterizaba esta iglesia primitiva, era que era una iglesia que se mantenía unida. Y el libro de los Hechos nos dice Lucas, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo, en verso 44, que todos los que habían creído estaban juntos. Todos estaban juntos. Y cabe recalcar que en el primer discurso, amado hermano, se convirtieron más de 3,000 personas. Amén. Y dice que ninguno decía ser suyo lo que ellos tenían, sino que todos, dice la Biblia, alabado sea el nombre de Dios, que tenían en común todas las cosas. Todas las cosas las tenían en común. El deseo de Dios para la iglesia es que seamos uno. El deseo de Dios para cada uno de nosotros es que no caminemos en división, sino que seamos uno en Él. Cuando uno camina por un lado y el otro quiere caminar por el otro, difícilmente vamos a llegar a nuestro destino. Nos tenemos que poner de acuerdo y reconocer, amado hermano, que unidos somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Jesús dijo en San Juan capítulo 17, verso 9, si me lo pone. San Juan capítulo 9, verso 19 al 11. La oración y el deseo de Jesús para esta iglesia que creció allá en el libro de Hechos, que se comenzó en el libro de los Hechos, el deseo en el corazón de Dios para ellos era que fueran unos. San Juan capítulo 17, verso 9, dice: yo ruego por ellos. Es Jesús haciendo una oración al Padre. No ruego por el mundo, sino por los que me distes. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos, y ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, y los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Imagínense, hermano, que nuestro Señor Jesucristo se pone de ejemplo, Él con el Padre. La Biblia dice, amado hermano, que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno mismo. Amén. ¿Cuántos creemos eso? Dice la Biblia, hermano, que Jesús salió del Padre. Él mismo dijo: yo he salido del Padre para dar testimonio de aquel que me envió. Amén. Usted y yo necesitamos tener claro quién es Jesús. Y alguien decía por ahí: ¿quién creó a Jesús? Jesús no fue creado por nadie. Jesús salió del Padre, por tanto Él es eterno. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, hermano, que Él ora y se pone como ejemplo, Él y el Padre. Así como tú y yo somos uno, yo oro, Padre amado, para que estos sean uno. Ese fue y ha sido el anhelo de Dios para la iglesia. Una iglesia unida. Una iglesia, amado hermano, que si bien cierto van a haber indiferencia quizás entre nosotros, van a haber momentos en los cuales no vamos a compaginar, no vamos a compartir las mismas ideas de proyectos o de trabajo, pero eso no nos va a quitar que somos hermanos. Amén. Somos hermanos, y como hermanos que somos necesitamos caminar unidos, porque solamente unidos vamos a poder hacerle frente a las adversidades que se aproximan para este mundo. La preocupación de nuestro Señor Jesús era de que Él se iba, pero ellos quedaban en el mundo. Y Él le dice: mientras yo estaba con ellos, o mientras yo estoy con ellos, yo los protegía. Pero ahora yo me voy, yo ruego por ellos para que ellos se mantengan firmes, unidos. Si hay alguien, amado hermano, o si hubieron personas que pudieron entender esta oración, esos fueron los primeros cristianos y los 12 apóstoles, los 11. Jesús, el anhelo de Él para la iglesia es que se mantuviera unida. Pero hoy en día, cada quien quiere caminar por su propio lado. Es más, hay, hermanos, a personas que no les gusta ni sujetarse a lo que el Señor establece en la iglesia. Porque las autoridades, dice la Biblia, que han sido puestas por Dios. Amén.
Dice la Biblia que Él es el que quita y pone reyes en la tierra. El único experto en causar división se llama Satanás, que el Señor lo reprende. Él es el único que quiere, amado hermano, dividir el cuerpo de Cristo. Y en algunas ocasiones y en algunos lugares lo ha logrado. Por hombres que descuidaron su relación con el Señor y dejaron minar su mente y su corazón y se dieron a las mentiras que Él les tendió. Los ejemplos que vemos en el libro de los Hechos de una iglesia unida son muchos. Cuando usted lee todo el libro de los Hechos se dará cuenta, hermano, que las cualidades de la iglesia de Jesús aquí en la tierra, hermano, las encuentra ahí, en el libro de los Hechos. Si tenía algo esta iglesia era que era una iglesia muy unida. Dice en el versículo 44 que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hermano, ahora es imposible ver eso, ¿verdad? Ahora lo primero que decimos, yo voy a la iglesia para aquel hermano que se sienta allá me cae mal. Y como dijo un pastor, a ese hermano no lo puedo tragar. Como que se tragara, hermano, lo mandó el Señor, dijo. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 44, dice que todos los que habían creído estaban juntos. Y en el capítulo 4, versículo 24, no lo busque, lo puede anotar si quiere, dice que cuando Pedro y Juan fueron arrestados y fueron puestos en libertad, porque los del concilio, los sumos sacerdotes, los habían apresado por el milagro que habían hecho en el capítulo 3 de la curación de un cojo. Dice la Biblia que los llevaron y los querían matar. Pero dice la Biblia, amado hermano, en el versículo 24 del libro de los Hechos, en el versículo 24 del capítulo 4 del libro de los Hechos, dice la Biblia lo siguiente. Y ellos, y en el versículo 23 dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y la oración que ellos hacen, usted lo puede leer ahí hasta el versículo 31. La oración que ellos hacen, amado hermano, es una oración de gratitud. Es una oración de agradecimiento al Dios Todopoderoso por haber librado a Pedro y a Juan de las manos de aquellos hombres que querían matarlos. Ahora en día, en la actualidad, hermano, lo primero que pudiéramos decir, ese quizás anda en pecado. Sabía que el hermano pastor o el hermano líder estaba en pecado y por algo le está pasando eso. Lo primero que hacemos es comenzar a juzgar, hermano, y a dar un dictamen de algo que ni nosotros conocemos. Cuando lo que Dios nos ha mandado a hacer es orar unos por los otros, amén. ¿Cuántos oran por su hermano? Ve que es bien fácil, pero ora por su enemigo. Qué difícil es bendecir a aquellos que nos maldicen, ¿va? Pero Jesús dijo que hay que bendecir a aquellos que nos maldicen. Y hermano, cuando yo oro a veces se me viene a la mente personas, hermano, que han hablado peste de mí. Y yo digo, ahorita le voy a decir como le dijeron los discípulos, quieres que descienda fuego del cielo y los consuma. Ahorita que necesito el espíritu de Elías para que descienda fuego y que diga, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego y los consuma. Porque eso, hermano, es el pensamiento de una persona que no tiene a Jesús en su corazón. Pero alguien que ha recibido al Señor Jesús en su vida y sabe quién es Él para su vida, hermano, va a hacer lo contrario que sus sentimientos o que su mente le está diciendo que haga. Y en vez de maldecir, va a bendecir. Amén. El apóstol Pedro y Juan estaban encarcelados, pero dice la Biblia de que ellos, cuando fueron liberados, lo primero que hicieron fueron a los suyos. Y dice que juntos, unánimes, alzaron la voz al cielo y le dieron gracias a Dios. Y lo que me llama la atención en el versículo 31, que dice que cuando terminaron de orar, escuche bien esa palabra porque es la última que vamos a estar estudiando, orar. Cuando terminaron de orar, dice, el lugar donde estaban congregados tembló. Dice la Biblia, amado hermano, hay un corito que dice también que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Primera de Corintios o segunda de Corintios 3:17 parece. Dice, porque Dios es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, amén.
Dice que el lugar donde ellos estaban congregados tembló, porque esos son los resultados de una iglesia que camina unida, que camina en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, que sus intereses no son intereses, amado hermano, que son intereses propios, sus intereses son los intereses del reino de los cielos, amén. Hoy hay un defecto grande, lamentablemente, el grupo de no quiero decir de hombres o de mujeres, pero tal grupo no quiere apoyar al otro grupo porque este grupo no lo apoyó cuando este tuvo esta actividad. ¿Qué es eso, hermano? Nosotros, tú y yo, tenemos que dar ejemplo que hemos sido sanos y que ahora ya no vivimos nosotros mismos, como dijo el apóstol Pablo, sino que Cristo mora en nuestros corazones, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Eso va a testificar que nosotros somos una iglesia unida en el Señor. En Hechos capítulo 4, en el mismo capítulo 4, en el versículo 32 dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que lo tenían todas las cosas en común. Y en el capítulo 11, verso 27, este ejemplo me gusta mucho. En el capítulo 11, verso 27 del mismo libro de Hechos, usted usa la Biblia, hermano. En el capítulo 11, versículo 27 dice que en aquellos días descendieron unos profetas a Jerusalén. Y dice que en medio de esos profetas iba uno de ellos que se llamaba Agabo. No te alegres, Gabo. Agabo. Cerquita le llegaste. Evangelista llegaste. Era un profeta que se llamaba Agabo y dice que daba a entender por el Espíritu Santo de Dios que se vendría una gran hambruna en toda la tierra en aquellos tiempos. La puerta, hermanos. Se vendría una gran hambruna en toda la tierra, dice la Biblia. Y entonces dice la Biblia, amado hermano, que todos los que estaban reunidos, los discípulos que estaban reunidos en el verso 29 del capítulo 11, dice que todos los que estaban reunidos, conforme a lo que tenían, lo escondían para no darle a nadie. Porque lamentablemente esa es, hermano, la realidad que hoy en día se vive. Cada uno mira por su propia cuenta. Si aquel comió, pues que gracias a Dios, y si no comió, que Dios le ayude. Pero media vez yo tenga, ahí se acabó todo. Vivimos un evangelio egoísta. Vivimos un evangelio en el cual todo es para mí. Este pedazo de pan es para mí, y si sobra es para mí, y si acaso aquel no quiere, démenlo a mí. No, Gabo, no estoy hablando de ti. Vivimos un evangelio egoísta en el cual vemos únicamente nuestros propios bienes y no las necesidades de los demás. La iglesia de Jesucristo se debe de caracterizar porque tiene amor en su corazón para las diferentes necesidades de los demás. Esa es la iglesia que fue establecida allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, amén. Esa fue la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Una iglesia, amado hermano, que sabía reír con los que ríen, pero que también lloraba con los que lloraban. Recuerdo una vez pasamos con mi esposa a comprar desayuno a un autoservicio y pedimos un café cada uno y algo para comer, pero salieron como unos $20, creo yo. Y cuando llegamos al lugar donde íbamos a pagar, la cajera nos dice: usted ya le pagó el hombre que iba adelante. Y yo me le quedé viendo a mi esposa: hubiéramos pedido más. El hombre que iba adelante nos había cancelado. Nos había cancelado lo que nosotros habíamos pedido. Bueno, le digo yo entonces. Y se me queda viendo la mujer porque lo que seguía era que yo dijera que iba a pagar el de atrás. Y yo digo: no, esta señora piensa que te reprenda, Satanás, dije yo. Porque eso es lo que decimos nosotros, ¿verdad, hermano? Nos pueden ayudar a nosotros, pero yo no le voy a ayudar a otros, ¿ve? Y me quedé viendo a mi esposa, va a ver qué hacía yo. Y yo le dije:
El enemigo piensa que me las va a hacer. Porque como todos le echamos culpa al enemigo. No, hermano, entonces yo le digo, Señor, que no haya salido mucho. Y yo le digo, hasta temblándome la mano, porque somos tacaños, perdón la palabra. Nos gusta que nos den, pero cuando damos, hermano, cuando pasa el hermano con el canastito de la ofrenda, hasta se oyen las chitlín, le hacen las monedas. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Hermano, y yo hasta temblándome la mano y sudando el lado. Yo le voy a pagar al Señor de atrás, le digo yo. Y cuando, dice, qué bueno, dice, ya con usted son el número 20 y algo. Porque se había hecho, cuando usted hace algo, hermano, usted está inspirando a otra persona a hacer lo mismo también. Y hermano, yo le digo, que el Señor, que sea tu voluntad, ahí le di la tarjeta. Plin, dijo, $4. Aleluya, le dije yo. Hermano, $4 me salió el desayuno. Dice la Biblia, Santiago dice, ¿verdad, hermano? Que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es tomado como pecado. Lo que pasa, hermano, que nosotros nos gusta dar, pero no nos gusta, nos gusta recibir, pero no nos gusta, hermano, también sembrar. Y la ley de la siembra no funciona de esa forma. La ley de la siembra es, si usted siembra, hermano, aguacate, va a cosechar aguacates, amén. Y si usted no siembra nada, no espere nada, porque no le van a dar nada, amén. Dice la Biblia que esta iglesia sabía, hermanos, lo que era ser una iglesia muy unida. En el verso 29 del capítulo 11 dice que los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. Los que estaban en Jerusalén enviaron socorro a los que estaban en Judea porque sabían que se avecinaba una gran hambruna, porque creían en la palabra que había sido enviada por el profeta de parte de Dios. Entonces, hermano, déjeme decirle esto. Si usted se está caracterizando con alguno de estos ejemplos que acabamos de poner, de lo que uno tiene que ser para ser una iglesia unida, hermano, usted está bien. Pero si hay algo, hermano, en el cual usted no está encajando, hay algo que tenemos que arreglar. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? La segunda cualidad en la iglesia de Cristo es que es una iglesia que persevera en la doctrina. Diga conmigo, persevera en la doctrina. ¿Cuántos perseveran en la doctrina acá? Y sabe qué es doctrina, ¿va? Amén. En otras palabras, permanece en el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y es por importante venir a los estudios bíblicos. Es así como usted es doctrinado. Porque aquí, hermano, este es un servicio y usted, si no conoce la palabra de Dios, a todo le va a decir amén. Como dijo alguien por allá, miren que San Juan es la Virgen, amén, dijo alguien allá. Y cualquiera le va a dar gato por liebre. Pero la característica, la segunda que encontramos, en la cual nosotros tenemos que identificarnos, es que somos una iglesia que persevera en la palabra de Dios y se llena de la palabra de Dios. Amén. Y en el capítulo 2, verso 42, que acabamos de leemos, dice lo siguiente, en el verso 42 del capítulo 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Usted y yo sabemos quién fue el que doctrinó a los apóstoles. Lo doctrinó el maestro de maestros, amén. El verbo, la palabra misma fue el que doctrinó a aquellos grandes hombres de Dios para expandir el evangelio por toda la tierra y para que usted y yo hoy conozcamos que Jesucristo es el Señor, amén. Él fue el que doctrinó a ellos. Y dice que, hermanos, que una de las cualidades por las cuales ellos se daban a conocer que eran hijos de Dios y que eran iglesia del Señor era porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, la segunda cualidad que encontramos en la vida de los primeros cristianos es que era una iglesia que se doctrinaba. Usted sabe que el Señor nos estuvo hablando tiempos atrás la importancia de la llenura del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra. Y usted sabe que esas dos
esas dos, amado hermano, áreas en la vida del cristiano son muy importantes. Es que si no se tienen, usted va a ser, amado hermano, una persona que va a ser llevada por todo viento. Si a usted le dicen aquí, mira que aquí está esto, adorémosle, y ya va a estar frente de un palo. Como aquellos que se les aparece un palo, hermano, y le miran una hoja caída, mero rara, y ya le hacen la forma ahí, y ya dicen, mira, ahí está el niño de Atoche. La importancia de doctrinarnos y de estar llenos de la palabra de Dios. Jesús le dice a los judíos en el libro de San Juan capítulo 8 verso 31, a los judíos que ya habían creído en Él: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Amén. Y en el capítulo 5 les dice nuestro mismo Señor Jesucristo, en el verso 36 al 39, les dice a los mismos judíos, a los judíos, los fariseos les dice: escudriñen las sagradas escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna. Y mire lo que les dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que si usted verdaderamente quiere conocer quién es Jesús, va a tener que doctrinarse, va a tener que leer, va a tener que escudriñar, va a tener que estar seguro, amado hermano, de quién es Dios para usted, para así poder compartirle ese mismo regalo de salvación a otras personas. Amén. Solamente una persona que no conoce la palabra de Dios es engañada. Amén. Escudriñar las sagradas escrituras. En la actualidad, hermano, existen un sinnúmero de doctrinas. Existe un sinnúmero, amado hermano, de denominaciones, de religiones, si lo podemos decir allá, que se dicen llamar la iglesia del Señor. Y cada una de ellas adopta diferentes creencias o diferentes doctrinas. Y creen, hermano, y toman la palabra de Dios a como ellos quieren tomarla, y no como verdaderamente el Espíritu Santo de Dios la hace vida en nosotros. La gente hoy en día, amado hermano, puede decidir a dónde congregarse. Usted puede decidir a dónde asistir. Cuando usted, hermano, desconoce la palabra de Dios, usted puede creer en lo que usted quiere, o en lo que nos conviene. Si a mí no me gusta, hermano, en un lugar donde los dones espirituales son activos, yo simplemente me voy de ahí. Yo no creo en la lengua y ya estuvo, y aunque esté en la Biblia. Me gustó un estudio bíblico que tuvimos, donde el pastor nos decía acerca de los ministerios, donde dice la palabra de Dios que Él mismo constituyó algunos apóstoles, algunos evangelistas, algunos profetas y otros pastores, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Pero como hay unos que no creen en el apostolado, lo tachamos. Y el pastor lo tachaba, ¿recuerda, pastor? Y el pastor lo tachaba. Mutilemos el cuerpo de Cristo, sarcásticamente, para darnos un mensaje. Lo mutilamos. El ministerio del apostolado fuera. Como no creo en la profecía, fuera también. Ay, hermano, pero es que la profecía es la palabra de Dios. Amén, esta es la palabra de Dios. Pero usted no puede encerrar al Señor solamente en este libro. El Señor es soberano, amén. ¿Es soberano Dios o no, hermano? ¿Y hace como quiere Él o no, hermano? Y con quien Él quiere, amén. Y hermano, hoy en día hay muchas denominaciones y hay muchas, hermanos, religiones que nos dicen, que se dicen ser llamar la iglesia de Cristo, y que le prometen a la gente llevarlo al cielo. Y las personas, por carecer de conocimiento y de revelación del Espíritu Santo de Dios, caen en las mentiras. Usted puede decidir a dónde congregarse. Si usted no cree en las manifestaciones del Espíritu Santo, va a un lugar donde no se cree en eso. Aunque la Biblia lo diga en 1 Corintios capítulo 12, de que sí existen, ¿verdad? Y si usted no cree en los ministerios que Jesús estableció, hermano, como los que acabo de leer, aunque la Biblia lo diga en Efesios capítulo 4, usted se va también de ahí y busca otro lugar. Y yo aquí las anoté. Y si usted no cree, también, amado hermano. Y si usted es de los que piensa, o si yo soy, me voy a poner de ejemplo yo, si yo soy de los que piensa, hermano, que aún estando en pecado me voy a salvar, pues me voy a donde los salvos siempre salvo.
Y como yo le decía a un muchacho me preguntaba, hermano, ¿y la salvación se pierde? Me decía. Lo que yo sabía, lo que él quería oír, porque a veces la respuesta que queremos oír es lo que nos conviene, amén. El que está en adulterio, la respuesta que le pregunta, ¿y yo estoy mal? No, si el Señor así te ama, si el Señor va a restaurar tu adulterio. Hermano, pecado es pecado, ¿verdad? Hermano, y me decía el muchacho, hermano, y la salvación se pierde, y la salvación se pierde, y yo le dije, bueno, mira, la salvación no se pierde. Y cuando le dije, hermano, le cambió la cara, bien contento, amén, gloria a Dios. El que se pierde es el cliente, le digo yo, porque es cierto, amén. Dios hizo un plan de salvación para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, amén. O sea, usted tiene que creer. Pero esta doctrina nos hace entender de que no, que la salvación no se pierde. Y bueno, entonces si usted piensa que usted también se va para ahí, hermano, procuremos escudriñar la palabra del Señor y aprender de ella. Y si no entendemos algo, preguntémosle al pastor. Y si tenemos duda, hermano, y lo primero que tenemos que hacer, que me salté, es pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y entendimiento, amén. Jesús dijo en el capítulo 16 de San Juan, versículo 7 en adelante, que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Bendito sea el nombre de Dios. La iglesia primitiva, los primeros cristianos del libro de Hechos eran cristianos que perseveraban en la doctrina de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que estudiaban la palabra de Dios. No se dejaban llevar por donde quiera. Algunos se infiltraban con doctrinas extraviadas y comenzaban a enseñarle. En el libro de Colosenses, cuando usted de los Gálatas, cuando usted lo lee, usted se da cuenta que el apóstol Pablo es lo que está reprochando a los Gálatas. Tan necios son ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar en la carne. Y les dice, hermano, y les reprocha, ¿por qué ustedes están poniendo atención a estas personas que les están diciendo que es necesario circuncidarse para obtener la salvación? Y hermano, y les había metido una serie de doctrinas de que estaban diciendo que no era suficiente con creer que Jesucristo es el Señor y Salvador nuestro, sino que también tenían que circuncidarse. Pero ellos, hermano, la iglesia primitiva, los primeros cristianos reconocían la importancia de conocer la palabra del Señor. Hoy en día, hermano, por eso somos movidos de lugar en lugar, porque no nos gusta escudriñar. Hay diferentes doctrinas en las cuales no voy a entrar. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y él mismo les dice ahí, no es que haya otro evangelio diferente, porque no hay otro evangelio diferente, amén. El apóstol Pablo dice en Corintios, en el capítulo 1 de primera carta a los Corintios, le dice a esta iglesia, hermano, de que nadie puede poner otro fundamento del que ya ha sido puesto, que es el de nuestro Señor y Salvador Jesús, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, en Gálatas 1:7, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y él mismo les dice, mas si aún un ángel les anunciara otro evangelio diferente, o si uno de nosotros les ha anunciado, no le hagan caso, hombre. Pero es fácil ser engañado cuando no se tiene conocimiento, amén. ¿Cuántos han sido engañados más de alguna vez acá? A mí sí me engañaron varias veces. A mí me ofrecieron, hermano, la luna y las estrellas, y todavía estoy esperando las estrellas. Y me recuerdo que viajamos a El Salvador con mi esposa y me ofrecieron, mire que este paquete, qué bonito. Y hermano, y lo duermen, como nos enseñaba el pastor, de cómo la táctica del enemigo para engañar, para perder al hombre, hermano, para corromper el corazón del hombre, no ha cambiado de la misma, es la mentira. Jesús dijo que Él es padre de toda mentira. Y me decían, hermano, y mire, que aquí, que allá, y que aquí, que usted va a estar VIP, que no sé qué, y que...
Y yo dije, wow, esto es de Dios, dije. Y hermano, y ahí me engañaron con $3,000. Y allá, hermano, pagué las consecuencias de no tener conocimiento y sabiduría. La segunda cualidad es que es una iglesia que se doctrina. La tercera es que es una iglesia que trabaja. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí me voy a meter en problemas. Es una iglesia que trabaja, pero no con ustedes, los hermanos que están viendo. En el versículo 46 y 47 del capítulo 2 que acabamos de leer dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La tercera cualidad que la encontramos acá y la vemos reflejada en estos primeros cristianos era que era una iglesia que trabajaba. Para que el evangelio se expandiera y se cumpliera el mandato por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28 verso 19, dice la Biblia que ellos trabajaban. Cuando leemos estos versículos, perseverando cada día en el templo, nos damos cuenta que esta verdaderamente era una iglesia que trabajaba. Porque póngase a pensar, hermano, de que en el primer mensaje que Pedro predica se convierten 3,000 personas. Y después que se convierten estas 3,000 personas, hermano, ellos dijeron, bueno, ahora vamos a trabajar. Todos los que creían, dice la Biblia, que eran de un solo corazón y perseveraban todos juntos en el templo, en la iglesia. Eso nos da a entender que ellos eran personas, hermanos, que tenían claro para qué fueron rescatados. ¿Para qué fueron rescatados de las tinieblas a la luz? Tú y yo, hermano, como lo dije al principio, no fuimos simplemente rescatados del mundo para ocupar un asiento más, sino para servir al Señor. Y yo estaba hablando con un hermano hace poco y le digo, si el Señor no se beneficia en nada con que usted y yo trabajemos en la viña, los beneficiados somos nosotros. Amén. Dios, hermano, si yo me digo, ay, ya no voy a predicar, ay, gran cosa, dijera el Señor, y levanta a alguien más, amén. ¿Qué fue lo que le dijo a Elías cuando dice la Biblia que fue y se escondió? Hermano, Elías, después de haber, hermano, visto las maravillas que Dios hizo a través de él contra los profetas, 850 profetas, dice la Biblia que va y se esconde porque le tenía miedo a la mujer que le andaba persiguiendo. Y dice la Biblia, hermano, de que él lo primero que le dice, yo me escondí, sentí un vivo celo de parte de Dios, porque los hijos de Israel han dejado tu palabra, tu ley, y han dado muerte a todos los profetas, y solo yo he quedado, le dice. ¿Cuál es la excusa que nosotros usamos? Hermano, como que fuéramos la última Coca-Cola del desierto. Si los beneficiados somos nosotros en servir, nos conviene servir al Señor, amén. Y le dice, solamente yo he quedado. Y el Señor le dice, te equivocas, Elías. No solamente tú has quedado, todavía quedan 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Y a ellos yo los voy a usar también. Porque cuando nosotros ponemos excusas, amado hermano, Dios ya tiene otra persona que quiere servir. Si vemos, hermano, en estos versículos que acabamos de leer, esta iglesia se caracterizaba porque era una iglesia que no solamente creía en el evangelio, sino que también vivía lo que habían creído y que perseveraban y trabajaban juntos para expandir el reino de Dios. Jesús dijo y enseñó a sus discípulos la importancia de trabajar y dar fruto en el reino de los cielos. Y lo hacía con su ejemplo. Jesús les dice en el capítulo 5, verso 27 a los judíos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Cuando los judíos lo acusaban que él hacía milagros en el día de reposo, cuando sana al paralítico del estanque de Betesda, dice la Biblia que los judíos decían cómo este hace milagros en el día de reposo. Porque para ellos era más importante la ley, amado hermano, que hacer justicia y misericordia. Y nuestro mismo Señor Jesucristo le dice en Mateo capítulo 23, fariseos hipócritas, les dice. Porque ustedes diezman la menta, el enaldo y el comino y han dejado lo más importante de la ley.
Y así nos encontramos muchos de nosotros y en ello nos volvemos muchos de nosotros. Pensamos, hermano, que nuestro servicio, hermano, va a agradar a Dios y que podemos vivir una vida, hermano, bajo de la mesa. Y que ya con servir a Dios ya lo hacemos todo. O pensamos, hermano, que somos indispensables en el reino de los cielos. Jesús le dice a los fariseos: fariseos hipócritas, porque ustedes diezman la menta, el enaldo y el comino y dejaron lo más importante de la ley, que es la justicia, la fe y la misericordia. Esto era importante hacerles, dice, sin dejar de hacer aquello. ¿Alguien entiende? ¿Alguien entiende, hermano? Les dice: ustedes diezman. Y no me voy a meter en esa área. A veces va a ser para otra aplicación, para que no venga. Ustedes diezman. Ay, hermano, los diezmos son para el Antiguo Testamento. Pues como hay doctrina que dice que para el Antiguo Testamento también. Y olvidamos la palabra de Dios, que toda la palabra de Dios nos habla acerca de ser dadivosos y generosos. Santiago dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, él es como pecado. Ustedes dejaron lo más importante de la ley, que es la justicia, la fe y la misericordia. Esto era necesario hacer primero, sin dejar de hacer lo otro. ¿Cuántos anhelan y desean ser parte de esa iglesia, hermano, que se levantó ahí en el libro de los Hechos? Yo soy el primero. Si hay alguien que sabía la importancia de trabajar, ese era nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos terminando. Él no se dejaba amedrentar por nadie. Él sabía a qué había sido enviado a este mundo. Si nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, un día se hubiera despertado y hubiera dicho: ay, me siento rendido, ya para qué seguir, si de todas maneras estos pecadores ya no tienen remedio, se van a perder, usted y yo no estuviésemos en este lugar. Fue necesario, amado hermano, que Él se parara sobre sus pies y dijera: yo voy a seguir hasta la cruz. Porque deseos, amado hermano, o gente que lo desanimara, sobró en el camino, amén. Pedro fue uno que lo quiso desanimar, influenciado por el enemigo. Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Dice la Biblia, hermano, que cuando lo llegaron a arrestar, todavía Pedro da sus últimos intentos y dice que saca la espada y le vuela la oreja al soldado, queriendo detener que se llevaran al maestro. Pero él tenía que ir a la cruz para que usted y yo fuésemos salvos por gracia, porque es un regalo de Dios la salvación, amén. Si hay alguien que entendía la importancia de trabajar, ese era nuestro Señor Jesús, y ese fue el ejemplo con el cual les enseñó a los apóstoles. En cierta ocasión dice la Biblia que llegaron algunos de los judíos y le dijeron: Jesús, vete de acá porque Herodes te busca para matarte. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Ay, patita, ¿para qué te quiero? Me voy a comer pupusas. Y esos son los tiempos que vienen. Esos son los tiempos que vienen, iglesia. Vienen tiempos en los cuales su fe, mi fe, va a ser probada, puesta a prueba, amén. Usted va a tener que negar el nombre de Jesús. Usted va a tener que negar el nombre de Jesús. Si no, para afuera. Y dice que llegan estos judíos allá en Lucas, el capítulo 13. Llegan estos judíos y le dicen: Jesús, vete porque Herodes te busca para matarte. ¿Y cuál fue la actitud y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Y le dice, y me gusta ese pasaje, me fascina, y le dice: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios, hago curaciones, hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Ese es el Dios que nos rescató. Ese es el Dios que nos hizo libres y nos hizo libres para que le adoremos y le sirvamos, amén. Si hay algo en lo cual se caracterizaba la iglesia, era que era una iglesia que servía. Y con esto vamos terminando. Hay muchas cualidades, pero solo toqué 4. Una más me falta. ¿Estamos dando frutos, hermano? ¿Comenzamos bien y vamos bien? No
Creo que la iglesia perdió el enfoque, y me gustaba el mensaje que daba un hermano en una reunión de varones. Perdimos el enfoque, hermano. Perdimos el enfoque por el cual usted y yo fuimos rescatados. ¿Qué estamos haciendo? Ya Cristo viene. Porque predicamos y hablamos y cantamos que Cristo viene pronto, amén. Pero no es necesario que nos encuentre trabajando. Los afanes de este mundo, yo hablaba con alguien, los afanes de este mundo nos han hecho perder el enfoque. Toda esta pandemia, amado hermano, ha servido para perder el enfoque de la iglesia. Lo que pasa es que no estamos viendo el trasfondo de esto. Nos estamos enfocando en lo superficial, hermano, y no podemos ver lo que el enemigo está haciendo, que está causando odio, está causando división, está causando contienda entre los seres humanos, y lo peor de todo, en el cuerpo de Cristo hay división. Los que están vacunados no se llevan con los que no están vacunados. ¿Qué es eso, hermano? Si el apóstol Pablo estuviera acá, se saca el cincho y nos agarra cinchazos a todos. Hermano, qué barbaridad. Y ya me voy a meter en problemas, y más de alguien me va a acercar ahí y me va a decir: o sea que usted es antivacuna. No, hermano, lo que yo soy, amado hermano, es del Señor. Hermano, hemos perdido el enfoque por completo. En vez de dedicarnos a hablar de la palabra de Dios y anunciar que Cristo viene pronto, estamos enfocados, hermano, o distraídos en algo que no tiene nada que ver con el reino de Dios. En el mundo estamos, pero el mundo no tiene nada en nosotros. Esto, lo que ha pasado, amado hermano, ha sido para probar el cuerpo de Cristo, para sacar a luz, sacar a flote lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11, dice, del versículo 11 al 14, dice que después que Salomón termina de construir el templo, dice que lo ofrece a Dios, ¿verdad? Y lo dedica a Dios. Y dice que se le aparece Dios. En el versículo 12, le aparece Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído, Salomón, tu oración, y he elegido para mí este lugar. Y escuche lo que dice. Y todos lo hemos leído, amén. Y mire lo que le dice: si yo cerrare, Salomón, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia, ¿a quién? ¿Al mundo? El trato es con nosotros, no es con el mundo. Si el mundo, hermano, va para perdición porque se le está predicando y no quieren nada, el trato es con nosotros, iglesia. Dios está mandando señales, pero no entendemos porque estamos enfocados en el mundo. Si hay algo, amado hermano, que no absorbía ni cautivaba la atención de Jesús, era el mundo, porque Él sabía lo que había venido. Si yo cierro los cielos, Salomón, para que no haya lluvia, y si mando la langosta para que consuma la tierra y envíe pestilencia a mi pueblo, y esto es lo que más me gusta y lo que no logramos entender como iglesia, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Pero enfocándose en lo que el mundo está haciendo, difícilmente vas a encontrar el favor de Dios. Y me gusta la parábola del sembrador. La parte que dice nuestro Señor Jesucristo, que parte de la semilla cayó entre espinos, pero dice que ellos crecieron y la ahogaron. Y cuando explica más adelante la parábola, dice de que los afanes de este mundo y las riquezas son los que consumen la palabra y no hace que permanezca y sea fructífera. Estamos nosotros, hermanos,
trabajando para la obra de Dios? Estamos, hermanos, nosotros diciéndole al Señor: Señor, tú eres prioridad en mi vida. Yo te amo a ti, no por lo que tú ya has hecho en mí, sino por quien tú eres. Tú eres misericordioso y tú eres piadoso. Tú eres bondadoso. Tú me has dado vida. Rescataste mi vida de la muerte. Y sabe usted, hermano, algo: que si nosotros no hubiésemos sido alcanzados por la gracia de Dios, nuestros hijos no conocieran al Señor. Fue por gracia que nosotros alcanzamos a Dios y ellos alcanzaron también la misericordia de Dios. Amén. Si algo se caracterizaba esta iglesia, era porque era una iglesia que se enfocaba en el Señor y no en el mundo. La cuarta cualidad, y con esta terminamos. Y aquí, hermano, termino. Y quiero que ponga atención. La cuarta cualidad de la iglesia de Cristo, y que vemos en la iglesia del primer siglo, era que era una iglesia de oración. Y siempre me gusta tocar este tema de oración. ¿Cuánto le gusta orar? Amén, amén. Por fe, hermano. Amén. ¿Cuánto le gusta orar? Amén. Esa es la fe. La certeza es lo que se espera, pero lo que no se ve. Dice en el versículo 14 del capítulo 1 que todos los que se habían reunido en el aposento alto perseveraban unánimes. Capítulo 1, ponelo por ahí por favor. En el capítulo 1, versículo 14 de Hechos dice, versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Si hay algo que la iglesia necesita saber y entender y volver a retomar, es la importancia de tener una vida de oración. Diga conmigo: sin oración no hay comunión. Usted no puede tener una comunión con Dios si no tiene oración. Porque el único medio por el cual podemos entablar una conversación y tener una relación con el Dios eterno, ahorita no. La única medio por el cual podemos tener una relación con Él es a través de la oración. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Dice que ellos, los 120, porque ya habían 120 nada más, dice que perseveraban en oración. Si hay algo por lo cual usted y yo tenemos, amado hermano, que caracterizarnos y hermano y estar sedientos, es por la presencia de Dios en nosotros, por conocer más al Rey de Reyes y Señor de Señores. No solo, antes, hermano, yo decía: yo oro también. Y cuando como le digo: gracias, Señor, y con un ojo viendo aquí las pupusas y con el otro orando: gracias, Señor, por las pupusas y por este día, en el nombre de Jesús, amén. Y esa era la oración que yo hacía. Y el Espíritu Santo, hermano, por misericordia, me exhortó y me dice: esa no es una comunión con Dios. Hoy en día le damos más prioridad a otras cosas, menos a nuestra comunión con Dios, nuestra relación con el Señor. Y si hay algo que nos va a mantener de pie en el día malo, va a ser que tanta relación, que tanto conocemos a Dios y que tanto hablamos con Él. Jesucristo fue ejemplo claro de un hombre de oración. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 18, versículo 1, dice que les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Diga conmigo: la necesidad, ya se me durmió, hermano. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús, hermanos, les enseña a sus discípulos que la única clave que hay para poder recibir de parte de Dios es a través de la oración. En el capítulo 21, versículo 22, Jesús les dice, hablando acerca de la higuera, hermano, que no tenía fruto y que Él la maldice y que se seca. Jesús les dice, porque los discípulos habían quedado asustados, que se había secado la higuera. Y les dice Jesús: y todo lo que ustedes pidieren al Padre en oración, creyendo,
lo van a recibir. Amén. Usted y yo no vamos a poder recibir nada de lo cual no estemos orando. Usted únicamente va a recibir aquello por lo cual usted está perseverando y orando. En el mundo dicen, el que persevera alcanza. Amén. Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, será salvo. Amén. O sea, de que la importancia de perseverar en la oración siempre va a traer buenos resultados a la vida del Hijo de Dios. En Efesios capítulo 6, verso 18, este capítulo 6 del 10 en adelante habla acerca de la armadura del cristiano. Y hablamos, hermano, de la espada, del escudo, del yelmo, de la salvación, del calzado, amado hermano. Pero por último, a mí me llama mucho la atención lo que Pablo menciona, y siempre, amado hermano, me gusta enfatizarlo también. Efesios capítulo 6. Déjeme ver si tiene Efesios, se le cayó ya mi Biblia. Efesios capítulo 6. ¿Lo halló? Efesios 6, 18 dice. Amén. Orando, diga conmigo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Terminamos. Pase, hermano, del piano, por favor. Ya terminamos, hermano. Terminamos, hermano. Primera cualidad, que es una iglesia unida. Segundo, que permanece en la doctrina y se llena de ella. Tercero, que trabaja. Y cuarto, que es una iglesia de oración. Si nosotros no tenemos oración en nuestra vida, hermano, vamos a ser muertos andantes. Vamos a caminar, hermano, y no vamos a tener dirección. Hay poder en la oración. ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios en la oración? Porque si no hubiera poder en la oración, Jesús no les hubiera dicho a sus discípulos, y todo lo que pidieran al Padre en oración en mi nombre, yo lo voy a hacer. Clama a mí y yo te responderé, en Jeremías, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que la ciencia o que un instituto bíblico no te puede enseñar. El Espíritu Santo te lo enseña. Amén. Póngase de pie. Terminamos. Termino con esto, hermano. Le voy a hacer una pregunta. Este mensaje fue dirigido a la iglesia de Cristo, amén. No a la congregación. Porque a veces pensamos que este edificio es la iglesia del Señor, cuando la palabra del Señor nos enseña que usted y yo somos la iglesia de Cristo, amén. Cuando usted salga de acá y yo salga de acá, de este lugar, y esto quede vacío, ese es un local común y corriente, amén. Lo que hace la diferencia es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Somos nosotros. ¿A quién es dirigido este mensaje? Es a nosotros. Pablo dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Dios nos habla porque nos ama. Ahora la pregunta es, ¿le amamos nosotros a Él? David dijo en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro? ¿A dónde están tus ojos puestos? Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador. ¿De qué? De la fe. Viene el tiempo, hermano. Todos nosotros los que estamos aquí nos vamos a morir, toditos. Ojalá que no me oiga Jonathan porque es rápido y llora. Todos nos vamos a morir. Va a venir un tiempo, hermano, en el cual usted y yo vamos a estar en una cama. Escuche bien y con esto termino y que quede en su corazón. Usted y yo vamos a estar en una cama de hospital o en la casa. Y la muerte nos va a visitar. Y ahí, hermano, ahí usted va a necesitar estar firme y decir, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor.
Aunque la muerte esté acá presente, va a tener autoridad en mi cuerpo, pero de la segunda ya no va a tener autoridad porque Él me va a levantar. Usted y yo vamos a estar frente a la muerte. Y lo que nos va, hermano, a ser salvo es perseverar hasta el fin y decir: creo que Jesús es el Señor. Creo que Él me va a levantar, como lo dice Tesalonicenses. Dice la Biblia que los muertos en Cristo se resucitarán primero. Amén. Y luego los que hayan quedado van a ser arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Y creo lo que dice 1 Corintios capítulo 1 del versículo 51 en adelante. He aquí, dice Pablo, les digo un misterio. No todos moriremos, dice, pero todos vamos a ser transformados en un cerrar y abrir de ojos a la final trompeta, porque se sonará la trompeta, dice Pablo, y los que murieron en el Señor van a ser resucitados incorruptibles. Te damos gracias, Señor. Cierra tus ojos, oramos. Oramos por los hermanos que están a través de esta transmisión. Señor, tu Espíritu Santo nos ha hablado, Padre. Necesitamos, Señor, dar frutos de esa iglesia que tú fundaste, Dios amado, en esta tierra. Una iglesia, Padre celestial, unida. Una iglesia que persevera en la doctrina. Una iglesia, amado Padre, que trabaja. Una iglesia que tiene comunión contigo, Señor. Oro por mis hermanos, Padre, que están a través de este medio, Señor. Que cada uno de ellos busquen un lugar donde congregarse, Padre, y que se sometan, Dios amado, a las autoridades, Dios, y que comiencen a dar frutos, Señor. Que es a lo que